Tenemos con nosotros al periodista y escritor David Felipe Arranz, que acaba de publicar en Líneas Paralelas este magnífico ensayo literario, Arquitecturas de la Ficción, un conjunto de unos 30 artículos publicados a lo largo de 15 años en revistas literarias como Clarín, Mercurio, etc. Y un libro que aúna lo culto, la erudición, con la amenidad. Buenos días, David. Buenos días, gracias. Lorenzo, gracias a ti, por visitarnos. Que te ha pillado un atasco, ¿no? Sí, la verdad es que, y además encima no puedo leer en los coches porque me mareo. Si voy conduciendo no, pero no puedo leer, así que me causa impotencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Me ha gustado mucho, te lo comentaba, el libro, algunos artículos en especial, y la nota de introducción, ¿qué es lo que pasa con las viejas y nobles humanidades? ¿Por qué están en decadencia? Bueno, vivimos en un mundo tecnológico, donde el dios de las nuevas tecnologías, que es software más hardware, se constituye en el referente absoluto de todas las actividades humanas. A partir de ahí, el lugar que ocupa la literatura, que es una actividad enriquecedora, pero que no monetiza, se convierte en algo ya no secundario, sino terciario. El ocio lúdico y formativo, en el caso de la literatura, implica un nivel de abstracción, implica tiempo, implica dedicación e implica sobre todo una reflexión personal que yo creo que los tiempos tan locos a golpe de clic que estamos viviendo creo que no nos lo permiten. Me parece que leer literatura hoy es un acto de transgresión. Es decir, ir con un libro en papel debajo del brazo, y si encima es clásico, es todavía más provocador. Y yo invito a los lectores y usuarios de Periodista Digital a que transgredan y provoquen a la gente aburrida. ¿Y cuál es la razón de que la literatura se haya desterrado prácticamente de los planes de estudio, que es una cosa que también no recuerdas? Bueno, yo pienso que la lengua española está muy bien en cuanto a la docencia de la estructura sintáctica, la morfología. Cuando nosotros estudiamos en el cole, pues había un 50% de lengua y 50% de literatura. Hoy creo que es 90% de lengua española y un 10% de literatura. Y además mezclada, toda, y además con monográficos que te arrojan una visión muy sesgada de la literatura, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener visiones paneuropeas de la literatura en el colegio, donde nos relacionaban a Juan Ruiz, arcipreste de Hita, con Petrarca, por ejemplo, y esa visión global, si encima reduces el tiempo, desaparece. ¿Por qué? La literatura necesita de un buen profesor que haya asimilado un montón de lecturas y que tenga en su background muchísimas horas de viaje. Los profesores que están ahora dando clase, estamos hablando de un recambio generacional, los grandes profesores de literatura que tú y yo hemos tenido se van jubilando, y me gustaría saber cuál es el nivel de los docentes de literatura española y universal ahora, ¿no? Yo creo que habría que plantearse si en realidad la reestructuración del plan de estudios no está en función de la ignorancia de los docentes en materia de literatura, porque yo he estudiado también filología hispánica y te diré que gran porcentaje de los filólogos no habían entrado en la carrera por la pasión por la literatura, sino, bueno, la filología, la lingüística también, pero el amor por las letras, que es la definición de la filología, no era un imperativo en todos los casos. O sea, ese amor pues era más bien práctico, ¿no? Buscando una salida profesional. Es muy interesante todo lo que dices, y a mí me incita a hacer algunas reflexiones. Esto que hablas, por ejemplo, de la universidad, yo creo que hay ahí también un problema, y es que se confunde la figura del profesor docente con la figura del profesor investigador. En Estados Unidos existen las dos figuras. Creo que tan importante es investigar sobre la Celestina como saber explicar la Celestina
a tus alumnos, saber impartir ese entusiasmo, y en la Universidad Española nos encontramos con que a los profesores permanentemente se les exige, tú lo sabes, que publiques aquí, que publiques allá, que te acrediten por la ANECA, que no sé qué, que no sé cuánto, y la figura del buen profesor que se dedica a prepararse bien sus clases, a dar clases magistrales, a impartir entusiasmo, ha desaparecido prácticamente, pero porque no se valora, es decir, tampoco se fomenta eso. A mí me parece que más que la figura del profesor, incluso yo hablaría de los maestros, ¿no? El maestro en humanidades, que es una figura que, por ejemplo, en el caso de mi universidad, ostenta con toda razón del mundo Antonio Rodríguez de las Heras, que me presentó el libro. Es un hombre que da sus clases, las imparte, transmite conocimiento, pero transmite pasión. Y no hay docencia de las humanidades sin pasión, es decir, un profesor que ame y que escriba sobre ello, y a ti te pasa, si tú amas la literatura, tú escribes sobre literatura automáticamente, porque según estás leyendo ya estás garabateando ideas, un ensayo, un principio de novela, un relato, es que te sale solo. Entonces, comunicar bien, hacer un buen resumen, recoger ideas del Castillo de Kafka, de las obras más complejas del Hombre sin atributos, de Musil, de hacer el canon de la literatura que pedía Harold Bloom y comunicarlo a los alumnos, comunicar pasión, pues yo me encuentro muchas veces que mis alumnos, es que nadie se lo ha contado. O sea, nadie les ha dicho, aquí hay un tesoro porque tiene esta moneda de vellón, este real de plata, tiene estas riquezas. Es que no lo conocen, pero ese guía no existe ya. Entonces, yo creo que hay que hacer un homenaje a nuestros grandes maestros que nos hacían rutas de la literatura, rutas del conocimiento, que por supuesto colateralmente pues todos publicamos, ¿no? En revistas científicas, luego te lo revisan, te meten en unas valoraciones y tal, pero yo creo que eso es secundario, es conditio sine qua non, pero a mí me importa muy relativamente. Muchas veces al peso, además, me refiero a esas publicaciones universitarias, y tampoco valen todas las revistas. Claro. Pues, a lo mejor publicas un artículo... Los índices académicos famosos. Eso yo lo veo. Y luego hay otra cosa, otra reflexión que me suscita lo que has comentado antes, cuando hablabas de que la lectura como un acto de transgresión, y más si es clásico y demás. Yo creo que es que hay mucha confusión, es decir, se confunde la buena literatura con la literatura de kiosco, con la literatura popular, que no desdeño en absoluto, pero es otra cosa. Sí. Y antes esto se sabía muy bien dónde estaba la diferencia entre una cosa y otra, y ahora no lo sabemos. Es decir, hay porque nos intentan que comulguemos con ruedas de molino, es decir, intentan hacernos creer que esa novela, que en los años 40 hubiese sido una novela de kiosco, pues es gran literatura, ¿no? Yo creo que la gente, que el lector, está también muy confuso en ese sentido. Yo le diría, lector medio. Sí, yo le diría que a mayor complejidad, a mayor carga metafórica, a mayor simbología, a mayor referencia dentro de una obra preñada de significados, mayor es la calidad. Cuanto más fácil, liviana, ligera, rápida de usar y tirar sea una novela, menos pozo te va a dejar. Cuanta mayor dificultad, cuantos mayores recursos al diccionario de la Real Academia, al diccionario de autoridades, cuanto mayor esfuerzo te implique como lector, una vez que saltas esa barrera, es satisfacción personal. Y ese camino que haces, ese camino de búsqueda, es gratificante. Y ese camino es tiempo que ganas al tiempo. Es decir, no vas deprisa a hacer las cosas. Pasa lo mismo con San Google. Yo todos los años les hago a los alumnos una prueba, que es que me localicen 5 autores de referencia que tienen pues obra, ¿vale? Ya sea de las artes plásticas, de la filosofía, de la literatura. Por ejemplo, me voy al siglo XIX. Entonces les digo, quien me localice algo de información en 20 minutos sobre estos 5 nombres tienen matrícula de honor, no hace falta que vengan a la asignatura. Ninguno puede. Se tiran de los pelos, están enganchados a Google buscando, rastreando, no hay nada. Y cuando me dicen, ¿te lo has inventado?, les hago un envío en PDF
escaneado de las fichas que tienen correspondientes con láminas e ilustraciones en la Enciclopedia Universal Espasa Calpe preguerra civil. ¿Qué autores son, por ejemplo? Bueno, son pintores, escultores, sobre todo oradores de las cortes de la época, poetas, que tuvieron en su día pues una importancia fundamental. Por ejemplo, Larmig, que era amigo de Larra, un tipo sensacional que además yo escribí sobre él porque es que no había nada, que se suicidó. O sea, ese movimiento romántico que a mí me interesa tanto, Larmig, que ha desaparecido absolutamente, era un tipo que pidió también a Núñez de Arce que le firmase un prólogo de unos poemas de mujeres famosas de la Biblia, de la historia, de la literatura, y él fue de los primeros en sufrir el desdén de la opinión pública, de la cultura, y uno de los que se quitó la vida, ¿no? Larmig se cortó el cuello con la navaja de afeitar por la mañana, ¿no? Esos personajes que han desaparecido del discurso tuvieron una importancia fundamental para alumbrar lo que luego fue el siglo XX, ¿no? Existen, no están en Google y hay que ir a las fuentes también en papel. Claro. Y nadie consigue matrícula de honor. Es muy interesante esto que dices de Google, porque siempre decimos que en Internet está todo, y a mí me ha pasado también que busca nombres de autores y no aparece, o aparece una línea, y luego la idea que yo siempre también lo comento, nefasta, de pensar que la literatura es entretenimiento. La literatura, claro que es entretenimiento, pero la literatura te exige un esfuerzo intelectual, como tú dices, que llega a ser muy satisfactorio. Nadie dice voy a engolfarme en Thomas Mann. No. Thomas Mann te exige un esfuerzo, y cuando logras, como dices tú, superar esa barrera, pues las satisfacciones son enormes. De hecho, me has puesto el ejemplo óptimo, Thomas Mann con La montaña mágica, claro, o Dante con La Divina Comedia. Son novelas que implican diferentes estadios tuyos de conocimiento. Cuando tú llegas al final de la novela, ya no eres el mismo, porque ellos te plantean retos de acceso, de símbolos, de historia, de personajes. Entonces, la imagen de la montaña o la imagen del paraíso de Dante es muy simbólica, es decir, ellos sabían que el lector que llegaba al final, igual que James Joyce, el reto intelectual que plantean al lector, saben ellos como autores que quien llegue al final es un héroe, se ha convertido en un héroe. Y además las sociedades hacían el esfuerzo de ponerse a la altura de esos libros. Los libros están por encima de la sociedad, del tiempo en el que eran escritos. Ahora pasa al revés, ahora queremos hacer el libro al nivel infame, nefasto, de la mayoría de la gente, ¿no? Ahora, al nivel, es decir, cogemos a un presentador de televisión, le escribimos una novela. Le escribimos, me encanta ese concepto. Le escribimos una novela y una además novela. La vendemos como buena literatura. Tú fíjate que la gente no cuenta eso. Sí, es que somos unos... Esto de que es el tema de los negros, ¿no? Somos los últimos de Filipinas. Es el tema de los negros. Pero... O sea, me parece indecente. O sea, vamos a ver. Porque es un rostro popular, ya tiene que haber escrito una novela maravillosa, pero si es que él ni la ha olido. No, bueno, en fin, encima de eso, luego te la cuentan. Pero que es que además tienes que morder, no sé por qué. Es muy gracioso, situaciones de negros. Había una situación, bueno, la novela que ha sacado de Pobre a Planeta en los últimos tiempos ha sido la de Belén Esteban, ¿no? Sí. Bueno, pues el negro de Belén Esteban es Boris Izaguirre. Bueno, pero ahí no hay ocultación. Es decir, en el mismo prólogo lo dice. ¿Lo dice el prólogo? Creo que sí lo dice, que ha sido su negro, que ¿no? Bueno, que ahí hay más dignidad. Pues o sea que es un negro público. No. Es un negro público. Bueno, en el libro toda esta erudición que demuestra el amigo y esta amenidad está en el libro. Se recogen, como decía al principio, más de 30 artículos publicados a lo largo de todos estos años en revistas literarias, Clarín, Leer, Mercurio, etcétera. Tú eres un excelente periodista cultural, tienes un programa de libros precioso, el Marcapáginas. Soy un modesto periodista cultural. En Gestiona Radio. Y lector de libros. ¿Cómo ves el periodismo cultural hoy? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Creo que hemos logrado mantenernos unos cuantos, como un poco ese reducto
al que acuden los lectores gourmet, la gente que le apasiona la literatura, ¿no? Creo que sí que hay oferta para satisfacer los paladares más exquisitos. Creo que tenemos excelentes suplementos culturales. Me encanta el Culturas de la Vanguardia, que sale los miércoles. Magnífico. Magnífico, o sea, Magnífico. Son microensayos. El mejor. Me encanta también el Cultural del Mundo, que Luis María Ansón mantiene contra viento y marea, contra su propio bolsillo, me consta, o sea, está haciendo un esfuerzo ímprobo. Y bueno, luego tenemos el del ABC, el del País, o sea, la oferta cultural en papel de novedades siempre está ahí. Tenemos unas magníficas revistas culturales. Leer, Letras Libres, Clarín, Mercurio, que encima es una revista que hace la Fundación Lara, que es gratuita, o sea, que el que quiera la dan en las librerías. Es estupenda, es verdad. Yo las guardo porque siempre hay entrevistas o artículos. Y hay cosas de fondo muy chulas. Sí. Y realmente yo creo que sí que hay oferta, ¿no? Donde lo he hecho más de menos quizá es en la prensa en papel, en los periódicos, la sección de cultura. Yo creo que es la más zarandeada. En las agencias, el otro día pues me comentaban que ya las secciones de cultura y sociedad se van fundiendo, ¿no? Pero creo que hay todavía material muy interesante. Yo lo veo bien a día de hoy. No lo veo boyante, no lo veo... Lo ves bien, pero con una forma de ganarse la vida, o como, porque hay que decir que tú te ganas la vida de otra manera y esto lo haces porque es tu pasión, es tu vocación, parte de tu vocación, pero... Hombre, hay revistas que pagan y hay otras que no, igual que hay un periodismo... Pues luego cuando acabe la entrevista me pasas la lista de las que pagan y de las pues que no mira pagan. las que acabas de mencionar. Las que hay ahí pagan. Ayer tristemente fallecía José Luis Albite, magnífico columnista. Se van perdiendo los grandes columnistas literarios. En tu libro hay muchos artículos a Delibes, a Dickens, a Twain, varios artículos dedicados a la literatura, esa relación entre la literatura y el periodismo, que en España las grandes plumas siempre se han ganado la vida haciendo periodismo. Totalmente. Becker, Galdós y demás. Bueno, Galdós con otras cosas también, pero bueno. Clarín, claro. En fin, todos los grandes. Esto igual, cada vez hay menos columnistas, se nos han ido muriendo. Yo veo ahí a columnistas jóvenes buenos, como es Gistao y demás, pero no termino de ver, quizás habrá que esperar. No sé si hay renovación en este sentido. Y esto extrapolo también a las letras españolas. Esa generación fuerte, Muñoz Molina, Marías, toda la generación de los 60, ¿tienen herederos? Qué malo eres. No, claro, mójate, porque yo te he traído aquí. Además, tú en tu programa te mojas constantemente. Os mojáis todos los que vais. Cuesta encontrarlos. A ver, a mí hay un periodista, escritor, la verdad que yo me voy a las referencias clásicas. Hay varios que yo estoy muy en la línea. Nombres. Me gusta, lo que pasa es que fíjate, me voy a años ya. O sea, me encanta Ángel Antonio Herrera, que es poeta, que es ensayista, que se pega unos artículos maravillosos, canallescos y urbanos que me encantan, ¿no? Sí, pero la biografía, perdona, que escribió sobre Umbral está llena de errores, porque Umbral, como sabes, era un mentiroso compulsivo. Ya, bueno. Y a Herrera yo creo que le daba igual si nació en el 33 o en el 35, porque él plasma ahí todos los chismes y todos los errores a los que Umbral estaba... Perdón, que te he cortado. No te preocupes, pero el concepto de maridaje, como los buenos vinos entre literatura y periodismo, me gusta. Sí. Hay uno que me enamora desde hace muchísimos años, que es Víctor Márquez Reviriego. Víctor Márquez Reviriego ha instituido un género que se llama, y que es maravilloso, que yo invito a todos los lectores y oyentes de Periodista Digital, que es la auténtica entrevista falsa, que te coge a la Pardo Bazán, a Julio Verne, a Dickens, y me decía Víctor, estoy un mes entero trabajando esa entrevista, repasando la obra de estos autores, y todos los textos que vienen como contestación son las propias palabras de los escritores. Me encanta, es magnífico, me encanta. ¿Hay herederos de estos tipos? De los grandes columnistas, por cuesta. ejemplo, de los grandes periodistas que sacas aquí, o grandes escritores. Me gusta Ignacio Camacho mucho. A mí me encanta, pero Ignacio Camacho es mayor que tú. Ya.
Me gusta. Es que el amor te ha rejuvenecido, pero pero bueno, estás hablando de columnista Ignacio Camacho, que efectivamente a mí me encanta, es muy fino. Las columnas políticas de Camacho me parecen las mejores. Sí. Camacho puede tener más de 50 años seguro. Es un crack. Creo que es catedrático de filosofía, ¿no? Yo sí, creo que era filósofo. ¿Sabes sí, que me Camacho. encanta también? Que también tiene una formación filosófica muy fuerte, el mundo Cuartango. Ah, Pedro Cuartango, sí, hombre, otro cultureta de armas tomar. Escribe de maravilla. Pedro G. Cuartango, sí. Y en los escritores que hablamos antes, ahora por ejemplo en la rentrée literaria han coincidido Muñoz Molina, Javier Marías, Marcé, Luis Mateo, todos, pero bueno, estos son escritores ya consolidadísimos, con una obra... Fíjate, yo creo que hay narradores jóvenes que sí deberían tener más presencia en las columnas. Por ejemplo, Ignacio del Valle, yo creo que haría unas columnas estupendas, ¿no? Escribe columnas en El Comercio. Ah, en El Comercio. Sí, es que sí, yo no leo El Comercio. Hablas en la prensa, tú lees los periódicos internacionales, claro, como sabes idiomas, yo me voy a lo regional. Pues tenemos ahí un ejemplo, ¿no? de narrador joven, bueno, que sí que tendría que dar el salto a la prensa de alcance nacional, ¿no? Yo creo que sí que... Pero tienen que dejarles más, tienen que abrirse hueco, ¿no? Hay un artículo aquí muy bonito de los primeros, La literatura como juego, creo que es el primero, que bueno, esto ya me enlaza un poco, lo menciono simplemente con lo que hablábamos antes de que la literatura como juego también, claro, pero también hay que entender que es un esfuerzo intelectual y demás, ¿no? Recuperas algunos autores, me ha gustado mucho encontrarme con mi querida, ahora se me ha ido, Selma. Hombre, Selma Lagerlöf. Que tiene ese libro precioso. Las aventuras de Nils Holgersson. Claro. Qué grande. Que fue premio Nobel en el año 1909, y que yo creo que hoy prácticamente ya está olvidada, ¿no? Me gusta rescatar sobre todo plumas e intelectos que en su día, como George Bernard Shaw, por ejemplo, Jacinto Benavente, o sea, toda la lista del Nobel, que eran personas maravillosas, claro, que tienen una obra riquísima de matices. Selma Lagerlöf le interesaba mucho la historia, cómo se reflejaban las sagas nórdicas, las leyendas, cómo entroncaban las leyendas noruegas en su tierra. Ese mundo hay que rescatarlo, porque me parece muy bien esta Noruega criminal en fin, el hombre que incendiaba a las mujeres con las cerillas, las mataba y las destruía, ¿no? Que está muy bien que hagan esas sagas, pero es que tenemos unos narradores nórdicos pre-esto, donde también hay tramas criminales, donde también hay cómo impactaba el medio ambiente, esos inviernos tan largos en la psicología de los personajes, como hace Bergman en el cine, que existen, y que en la Cuesta de Moyano los tienes a €1. Efectivamente. O a 50 céntimos. Así es, sí. Esta historia que tiene ya del carretero, maravillosa, hombre, que luego hizo el director de nombre... Victor Sjöström. Tú que hablas idiomas, yo. Victor Sjöström. ¿Cómo claro. La carretera la carreta fantasma. Maravillosa. O sea, ellos toman además, toman varios elementos, toman las danzas de la muerte, que lo retoma Bergman en el Séptimo sello, la leyenda del carro de heno, cómo las clases sociales son convocadas a la muerte. O sea, esa fascinación por el invierno nórdico está ahí. O sea, la idea de la muerte no es algo nuevo en fin, del bidón y las cerillas y la gasolina. O sea, es que ya está allí, ¿no? El crimen y lo nórdico está muy asociado. Me ha gustado mucho también el artículo sobre el cuaderno dorado de Doris Lessing. Maravillosa. Doris Lessing, a raíz precisamente de haber ganado el premio Nobel, yo he oído a algunos escritores, a algunas personas, he discutido más con esto, que es una escritora menor y tal. Tiene mucha obra y por tanto tiene obras mejores y peores, pero creo que tiene media docena de novelas. Es maravillosa. El quinto hijo... Buah. Extraordinaria. Además con reflexiones muy críticas de la sociedad. La segunda parte algo peor, Ven en el mundo, pero el quinto hijo estupenda. Diario de una buena vecina, estupenda. He recogido además algún testimonio de Diario de una buena vecina. Esta que el cuaderno dorado, que es la que le dio fama, sí. mundial, estupenda. Esa que tiene preciosa, que cuenta la peripecia de sus padres durante la guerra, lo que fue, lo que pudo haber sido. Sí.
Todas las sagas africanas que tiene, además, ella. Que hablas de ellas. Claro, y además, en el libro. Doris Lessing, yo creo que es de las pocas que cuando los personajes fracasan, eso que es muy moderno, de la reinvención, ¿no? Reinvéntate. Pues que todas las novelas de Doris Lessing son de reinvención. Sí, sí. Son de personajes que surgen de sus cenizas y que consiguen un entente cordial de pareja, que eso me fascina. O sea, hay una vocación en ella de mezclar los discursos de él y de ella, ¿no? Sí, y El Cuaderno Dorado es una maravilla para todos aquellos que amen el amor de verdad y el aprendizaje y la superación de las crisis. Yo pondría El Cuaderno Dorado de terapia de mediación familiar. Muy bien, te lo digo de verdad. La buena terrorista también. Esto que has hablado de cómo se conjugan las dos visiones, sí. Me recuerda esa novela de Amos Oz, muy bonita, No digas noche. Ah, sí, Amos Oz. Que cuenta también una relación desde el punto de vista poética del desencanto, poética de la esperanza. Esto aparece aquí también. Hay un artículo hacia el final muy bonito sobre Neville. Yo soy un enamorado de Neville, pero no dices una cosa que no sé si no lo has querido. Hablas de la amistad que tuvo con Chaplin. Y de cómo le influyó el rodaje de Luces de la ciudad, sí. en su obra. Pero no dices que el propio Neville sale en Luces de la ciudad. Tiene un personaje pequeño, pero se lo quitó, sí. Chaplin en el montaje. ¿Por qué? Esto es una cosa que te quería preguntar. ¿Por qué dices que la obra de Neville en su cine influye mucho el cine de Chaplin? ¿El cine de Chaplin? Sí. El cine del urbano, callejero, del pobre que se busca la vida, bueno, también lo tienes en El último caballo, por ejemplo, o lo tienes bonita. Todo el cine de Neville es un cine callejero de mi calle, es un cine de vecindad. La última, ¿no? Del 60, sí, mi calle. Recorrido. Ahí se ve muy bien lo que es esta ciudad, cómo claro, se pasan el día arreglando auténtico. La acera. O sea, es un cine muy de antihéroes. Y sí, Chaplin era muy de antihéroes. Sí. Y incluso son personajes muy entrañables, yo creo que sería la palabra, incluso como hay un ménage à trois no satisfecho en el baile, eso es muy Chaplin, es ensoñador, es decir, cómo tienen unos enamorados allí de una mujer maravillosa, ese canto perpetuo que hace al amor, pero de una manera muy elegante, muy romántica, muy urbana, muy sentida desde el corazón. Yo creo que la comparte mucho con Chaplin. Me gusta las películas de Chaplin, las devoro una y otra vez, y las de Neville también. Y entonces me interesa mucho preguntarte esto, y ahora efectivamente, yo no lo había pensado nunca, pero ahora al decir todo eso... Son personajes supervivientes en la gran ciudad que van saltando obstáculos, pero de una manera, con una dignidad y una elegancia. La dignidad de La Quimera del Oro es la dignidad del carnaval de Neville. La escena de La Quimera del Oro, en la que él prepara esa cena y se queda dormido y sueña con que llegan a cenar, de los panecillos y tal, es verdad que esa ensoñación es muy Neville. Al hablar del baile he pensado también en Lubitsch. Que en Lubitsch, por ejemplo. Tenemos una serie de dramaturgos, La otra generación del 27, en palabra de Rubio, que si hubiesen estado en Hollywood, por ejemplo, Tono Miura, la obra de... O sea, que si los de Hollywood hubiesen conocido... Ninetti, un señor de Murcia, es una película que hubiese hecho Billy Wilder o Lubitsch. O sea, bueno, de hecho, los diálogos en España intraducibles de los hermanos Marx los hacían Tono y Miura. Todos estos. O sea, ellos se dedicaban a hacer los guiones a la española de chistes con giros fonéticos intraducibles en España. El único de todos ellos que no fue a Hollywood fue Miura. Precisamente porque estaba enfermo y tal. Él decía además que no quería moverse. Su hermano tiene un cine excelente, Jerónimo Miura, mi adorado Juan. Mi adorado Juan es bueno, todo esto que estamos comentando está en el libro y mucho mejor contado de lo que yo estoy intentando contar. Ha sido muy crítico, me mandaste con el... Yo por otro lado también, lo que pasa, yo no lo he manifestado públicamente, me parece una soberana sandez, ahora lo digo, la versión que ha hecho Reverte del Quijote, ¿no? Además no sé cómo la academia da lugar a esto, me consta que muchos académicos estaban en contra. Era un encargo de Blecua que ha tenido que asumir Darío Villanueva. No le queda más remedio porque el libro ya estaba hecho, pagado e impreso. Me extraña que Darío Villanueva, que es un amante de las versiones íntegras,
encargue a un escritor que cuartee, trocee y haga una versión light del Quijote, que encima, que yo tengo el libro en casa, no tiene indicaciones, ni apariencia, ni propuesta de que es un Quijote infantil, porque no es verdad, porque la letra es de adulto, el formato es de adulto y es un resumen bajo el tamiz de la pluma de Pérez Reverte. Hombre, hagan una edición del Quijote en condiciones, pero si es que el Quijote además, el Quijote es un libro que se puede entender muy bien, por el propio, si hay alguna palabra que no se entiende, primero que está el diccionario, y luego segundo el contexto. O sea, la novela cervantina es un flujo de literatura que es, vamos, es intuitivo, yo diría. Es que luego además yo creo que los niños, o dales un capítulo. No, efectivamente, dale el capítulo ya lo leerán cuando claro. sean mayores. O dales un capítulo de los... Creo que mandarle a los niños sin explicarse, porque claro, ahí está también la figura del profesor. Leeros el Quijote con 10 años es cargarse a esos hipotéticos lectores. Terminamos ya, me da muchísima tristeza. Quería haberte comentado brevemente el tema de la amistad. Hay muy poca amistad en la ficción. Tú aquí tienes un artículo espléndido en el que haces un recorrido desde el Gilgamesh, hablando de la amistad y demás, pero bueno, Arquitecturas de la ficción, de David Felipe Arranz, un libro maravilloso. Van a disfrutar mucho más de estos libros que pueden coger por donde quieran, picotear, volver una y otra vez a él. Muchísimas gracias. A ti, Lorenzo. Espero que lo hayas pasado bien. Hombre, claro, siempre. Gracias. A ti, Lorenzo.